No cambiamos el tono en Torrevieja Radio, Gertrude. Hoy nos hemos puesto pues muy emocionales. Hoy estamos en modo zen, total, sí, espirituales, profundos, y nos encanta. Nos encanta porque se acaban de ir las amigas Verónica y Conchi que venían a presentar su primera feria holística de la Vega Baja, que se va a hacer en Torrevieja este próximo viernes y sábado. Pero claro, es martes, y los martes... ¿Qué pasa los martes, Los Josep? martes, pues que tenemos nuestra propia bruja particular. Tenemos a La brujita buena, claro que llamamos, que sí. ¿eh? Tenemos a Lidia Ortiz de Zárate, que es la que viene a visitarnos, a hablarnos de cosas muy interesantes, que nos deja siempre un poco boquiabiertos, y que además siempre terminamos con ganas de más. Así y nos que hace pensar, yo sé que eso es muy importante. Y a mí al final me termina doliendo la cabeza. Lidia, buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida, corazón. Es verdad que tenemos mucho ¿Has visto humor. lo que ha dicho? Sí, que yo pensar no se me da muy bien. Que le duele la cabeza luego. Bueno, son. Eso es que hay algo que le resuena y se le queda ahí zumbando en la cabeza todo el día. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, Josep. Vamos a hablar de, pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de como cuando un día que tienes libre y descansas y dices, hoy no voy a hacer nada. Y cuando llevas media hora sin hacer nada, dices, ay, es que me siento culpable de no hacer nada. Yo tendría que estar haciendo un montón de cosas. Y resulta que es tu día libre, a lo mejor. Sí. Hoy nos vamos a enfocar en la culpa y en sus consecuencias. Iba a decir beneficios y consecuencias, pero beneficios a lo mejor no tiene muchos, ¿no? Cero beneficios. Cero beneficios. Pues cuéntanos, Lidia. Igual que hemos estado hablando otros días del enfado, la ira o la tristeza, y tiene beneficios porque son emociones que nos ayudan a procesar etapas vitales. Sí. La culpa no. La culpa solo tiene oscuridad y cosas malas. Hay muchas personas que se culpan diariamente. Diariamente. ¿No? Que se castigan como... Sí. Feísimo. No me quiero, ay, qué feo soy, me miro al espejo, qué mal me veo, qué mal visto, es que lo hago todo mal, es que... mensajes totalmente destructivos. Totalmente. Pero perdón, antes de que continúes, estos mensajes puede ser que nos los digamos a nosotros mismos, no vienen de la nada, ¿no? No. Claro. Hay personas que tienen una tendencia a tener más culpa que otras. Pero antes de entrar ahí es como muy importante, yo cuando descubrí esto me sorprendió. Dentro de todo lo que podemos experimentar a nivel emocional, tristeza, enfado, rencor, orgullo, la culpa es el sentimiento que más baja la vibración y más deprime y oprime al ser humano. Fíjate. Esto está testado a nivel kinestésico, o sea, cuando tú a una persona le evocas pensamientos que le hacen sentir culpa y mides su tono muscular, se le va la fuerza. El enfado la incrementa, la tristeza la baja, pero es para una cosa, pero la culpa es un castrador absoluto de acción, de movimiento y de felicidad. Las personas que están más expuestas a sentir culpa son las personas que son muy exigentes y muy perfeccionistas, porque tienen una mirada muy siempre hacia uno mismo. O sea, otras veces hemos hablado del narcisismo, que sería todo lo contrario. La culpa nunca es mía, siempre es del otro. Sí, ese es el lado opuesto. Y las personas que suelen estar afectadas por narcisismo son los que sienten culpa todo el rato. Entonces son como dos polaridades que se atraen muchísimo, ¿no? Porque para poder ser culpable yo todo el tiempo de las cosas... Claro. Tengo que emparejarme o asociarme o vincularme con gente que nunca tiene la culpa de nada. Entonces ahí hay como un autosabotaje relacional brutal. Y terminan juntos esos dos tipos de personas, casi siempre. Sí, hay atracción en esos dos perfiles. Porque son muy complementarios, ¿no? Entonces, la culpa es una herida de merecimiento. Una persona que le cuesta y le toca trabajar mucho el amor propio, y como no es capaz de agradecerse, felicitarse, celebrarse, la única forma para no hacer eso es entrar en estados de culpa, de autocrítica, de, lo podría haber hecho mejor y a lo mejor ya lo ha hecho perfecto, ¿no? Entonces, dependiendo de el lenguaje con el que tú te hablas en base a ese perfeccionismo, puedes caer en culpa o en excelencia. Hay muchos perfiles muy empresarios, muy innovadores, muy visionarios que tienen esta mirada como de mejora constante en el tiempo y de falta de... como nunca están conformes, pero no sienten culpa. No, ya. Entonces no es lo mismo el conformismo que la culpa, ¿vale? Entonces, cuando entramos mucho en el tema de la culpa, suelen ser personas que psicosomatizan mucho a nivel físico, fibromialgia, artritis, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, dermatitis, porque hay un conflicto, porque todo lo que ocurre
ahí fuera, sea bueno o malo, es por culpa mía. Entonces, como hay una herida de desmerecimiento, ni siquiera cuando soy feliz soy capaz de felicitarme porque voy a sentir culpa, porque quizás hay alguien de mi familia que no está pasando por un buen momento. ¿Y cómo voy a celebrar yo y ser feliz si tengo a mi hermana fatal, por ejemplo, enferma, ¿no? Entonces son personas que son muy empáticas también, es como un rasgo que tienen en global, personas muy empáticas que, como siempre tienen la mirada fuera en agradecer y en cubrir las necesidades ajenas, se responsabilizan de todo, entonces nunca están en sí mismas. Entonces siempre tienen cosas por las que culpabilizarse y castigarse y mejorar. Y esto es un ladrón de felicidad y de celebración brutal. No te deja avanzar, no te deja ser feliz. Sí. Claro. ¿Y cómo podemos combatirlo en todo caso? ¿Cómo podemos? Primero habrá que ser consciente, ¿Tiene cura? imagino. ¿Tiene cura? Esto tiene cura. Doctora, ¿aquí se puede hacer algo? Sí tiene cura. Es importante con la culpa, para poder desprogramar la culpa, tienes que entender muy bien, porque la culpa suele tener un ciclo, un patrón rumiante como efecto lavadora y suele aparecer detonado por una emoción que me cuesta sentir o integrar que estoy negando. Ayer, por ejemplo, tenía una sesión de hipnosis con un chico que entró porque quería trabajar la ira, porque él creía que tenía un problema con la ira. Vale. El enfado tiene una función a nivel vital, que es poner límites. Todo lo que a ti te enfada es porque sientes que está invadiendo tu espacio vital, tu sistema de valores, todo eso. Y cuando siento ira es porque hay mucho tiempo que llevas reprimiendo eso que para ti es importante, y entonces de repente hay como una respuesta muy intensa. Y esta persona, lo que ocurría es que en vez de escuchar lo que la ira o el enfado le estaba diciendo y le estaba pidiendo que respetara y que honrara y que fuera honesto consigo mismo, en vez de hacer eso, como esa ira no es capaz de poner límites y decir a un otro que no, se le da la vuelta, lo dirige hacia sí mismo, y la forma de autocastigar y llevar toda esa agresividad hacia uno mismo es a través de la culpa. Y entonces se culpabilizaba por haberse sentido enfadado y haberlo mostrado. Claro, encima de que a lo mejor no puedo controlar el enfado, además me siento culpable por esto mismo, con lo cual... Qué mal me siento, porque el gritado, esto también es típico en la infancia, en la crianza, ¿no? Sí. Que a veces pues se nos acaba la paciencia, damos un grito y luego sentimos culpa con los niños por haberlos gritado, ¿no? Pues algo así. Sí. Entonces, claro, hay que entender bien el patrón. También hay personas... nos podemos ir a la felicidad. Voy a dar como distintos patrones para que cada uno como diga, ese me suena familiar. Conmigo, sí. Así es como funciona con el enfado. Con la felicidad sería algo así, como que eres una persona mega feliz, que sí que tienes la capacidad de reconocer todas las cosas buenas que te están pasando en la vida, pero hay alguien en tu entorno cercano muy pesimista, muy deprimido o con una enfermedad grave que por respeto y por empatía pues no te das el permiso de sentir felicidad, ¿no? Entonces, cuando estás cerca de él, si de repente haces un manifiesto de felicidad, luego te vas a casa y sientes culpa. Porque dices, jolín, ¿cómo se me ocurre celebrar esto si la otra persona está fatal, ¿no? Está tan mal. Entonces, al final, la culpa es un ladrón de espontaneidad y de escucha interna, y te puede disociar mucho, te puedes conectar mucho de tus emociones. Luego estaría el tema de la tristeza, que son personas que tienen una tendencia, les cuesta dejar el pasado atrás, cerrar etapas, cerrar vínculos, y sería la típica persona que han pasado los años, igual ya ha hecho su vida, tiene su familia, sus hijos, pero sigue echando de menos o idealizando esa relación amorosa que tuvo en el pasado y siente culpa por haberla dejado pasar, ¿no? Y piensa, ¿qué habría sido si? Ahí hay un atisbo de culpa también. Entonces, para poder curar esto, es muy importante aprender sobre cuál es nuestro sistema, cómo es nuestro lenguaje emocional. Lo que nos decimos a nivel emocional, cómo nos comportamos cuando estamos enfadados. Cada persona se comporta de una forma, se autorregula de una forma diferente, y hasta que no descubres todos esos sistemas con las emociones básicas, que son el asco, la ira, la tristeza, la sorpresa y la felicidad. Todo el mundo ha visto la peli de Inside Out, ¿no? Sí. Pues hasta que tú como que no exploras esos muñequitos que hay dentro de ti y entiendes cómo se comportan dentro de ti, que me encanta, porque esa película, en vez de estandarizarlos y decirte la tristeza es así,
cuando luego hay otros personajes, se meten al padre, la madre, la niña, es como que esas emociones básicas están en todos, pero tienen como rasgos distintos de personalidad. Cada uno lo lleva diferente. Exacto, claro. entonces cada uno también tenemos como esos rasgos diferentes. Entonces es fundamental aprender a escuchar eso para entender qué necesidades básicas hay debajo de esas emociones y atenderlas. Y cuando las atiendes y les das espacio y lugar, la culpa desaparece. Vale. Entonces uno de los pequeños leitmotivs que podían tener nuestros padres y madres en el pasado, que es no mostrarlo, no mostrar la ira, no mostrar la tristeza, no mostrarte esa falsa positividad que alguna vez hemos hablado aquí, no ayudan demasiado, porque lo que hay que hacer es, no te digo yo tirarte al barro, pero sí que hay que dejar que salga, ¿no? Hay que dejar que salga, hay que hablar de ello, hay que tratarlo con naturalidad, porque aunque tú no hables de eso y te muerdas la lengua, los niños son como no tienen el lenguaje tan desarrollado como el adulto, tienen mucho lenguaje corporal y ellos entienden cuando estás enfadado aunque no lo digas. Claro. Ellos ven en tu rostro, en microexpresiones faciales, Sí, sí. que hay algo que no está encajando, como pasa con los animales. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en el fondo estás sintiendo enfado y tu hijo te pregunta, ¿no? O maestros, ¿estás enfadado? Y tú lo niegas, lo que estás creando es una disociación a ese niño porque el niño está percibiendo una realidad Claro. y tú la estás negando. Estás diciendo que lo que está percibiendo de forma intuitiva, sutil, a través de ese lenguaje corporal, no es real. Entonces ahí es cuando empezamos a interceder y a cortocircuitar un poco Claro. en ese mecanismo instintivo y tan inteligente que tienen los niños para entender el mundo. Entonces hay que hacer un ejercicio de honestidad. Sí, mamá ahora mismo se siente enfadada. Y para poder tener esta conversación, mamá tiene que entender lo que es el enfado, tiene que saber cómo es ella cuando se enfada, tiene que entender qué es lo que la molesta y qué necesita para poder enseñar a través del ejemplo a los hijos que cuando el enfado aparece, lo único que necesita es una conversación valiente con alguien para decir, te has pasado de la línea, esta es mi línea, y si la cruzas a nivel relacional, este vínculo no se puede dar. Sí. Pero también es verdad que hay, bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, que hay maneras de educar donde de bien pequeño ya te están metiendo la culpa, ¿no? Sí. Sí, vamos, Sí. y tanto que sí. Desde bien pequeño, pues, oye, no hagas esto porque esto es malo, y si lo haces tal, puede tal, o ejemplos, ¿no? Que ponen, y como se te ocurra, entonces, claro, tú ya de pequeñito, no, porque si lo hago, no sé, Es viene que es una el hombre del saco, por es poner una un emoción- ejemplo, ¿no? Es una emoción para un niño y Claro, una niña muy sí. poderosa. Yo Impresionante, imagino que claro. te agarra. A mí uno de los mejores consejos que me dieron Gertrude como padre fue nunca escondas que estás enfadado, pero si vienes un día, porque en el trabajo has tenido un día horrible y entras a Sí. casa con una cara hasta los pies, sencillamente informa. Chicas, el papá está enfadado. No es por vosotras, es por el trabajo. Tengo No mal os- día, no os ¿no? preocupéis. Ya está. Porque entonces se relajan. Ah, vale, bueno, pues vamos. Incluso te ayudan. Vamos a hacer que Claro, el papá o que la mamá tal. esté bien. Pero Y- no se lo ocultes. Y los niños van a decir, ¿enfadado? ¿Qué es eso? Y ese día, el primer día que lo digas, te van a observar muchísimo. Y lo que están haciendo en ese momento es en su cabecita registrar, vale, el enfado significa ceño fruncido, hablar poco, Eso es. aislarte, no sé qué, y están entendiendo cómo va. Entonces, si tú tienes una mala relación con tu enfado y lo castras, el niño va a aprender a castrar el enfado y no va a Claro. saber relacionarse con él. Claro. Sí que es verdad, y vivimos en una cultura a nivel educacional construida, ahora ya, gracias a Dios, se está desmembrando todo eso, pero basada en la castración, en la culpa y en el miedo, donde siempre se señala, pero no se entiende que es el resultado del encuentro entre dos personas, ¿no? Entonces, para los niños es muy importante ser más descriptivos con lo que está pasando y no tan juiciosos con lo que está pasando. Es Claro. decir, intentar nuestra parte subjetiva digerirla lo máximo posible para ser lo más honestos a lo que está ocurriendo y que los niños puedan desarrollar ese criterio propio para observar el mundo y tener como vista de pájaro, ¿no? y desarrollar empatía y entendimiento en todas las partes. Y es muy importante porque antes que habéis estado hablando del tema de la feria holística y demás,
estamos muy desconectados de nuestro sistema emocional. Nos da miedo sentir y muchas veces para poder aprender a sentir nuestras emociones necesitamos acompañamiento. Porque al haberlas estado negando durante tanto tiempo, cuando tú te asomas a mirarlas, se sienten muy intensas y desbordantes. Entonces, todas estas terapias que no van tanto a solucionar un problema, como por ejemplo la mirada de la psicología cognitivo-conductual, que está más enfocada al trauma, a esa reconstrucción psíquica, y va más a un autoconocimiento, a una compasión, a una autoescucha, que es, por ejemplo, lo que se ofrece en todo el mundo de la magia, de la espiritualidad, del misticismo, ¿no? Y a mí me parece fundamental explorar esto y cada vez quitarnos más estigmas también porque estas herramientas nos pueden ayudar en eso. Ayer había una seguidora que me decía: Lidia, todavía no estoy preparada para entrar al camino del vidente, a la formación, al proceso transpersonal. Yo le decía: ¿qué crees que te vas a encontrar ahí? No tienes que estar preparada para sostener tus emociones. Tienes simplemente que abrirte a sostenerlas, escucharlas y ya está. El mundo de la magia, del misticismo y de estas técnicas no es un lugar donde encontrar información, no es una Wikipedia, no es una enciclopedia, no va de eso, va de aprender a corregular tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso de forma muy inteligente te va a ir dando la información que tú necesitas ir sabiendo para ir sintiéndote mejor, ir sanando y curando esas heridas de forma orgánica, como cuando nos raspamos y cicatriza sola la piel, ¿no? No estás pensando, no vas al dermatólogo cada vez que te haces una herida, vas cuando tienes una quemadura de tercer grado, ¿no? Pues nuestra psique es igual, al psicólogo cuando tenemos quemaduras de tercer grado a nivel emocional, pero en el día a día, si desatendemos esas emociones cotidianas, que sería ese raspuño en la piel, el día que haya una fisura en la piel, por cualquier cosa, iremos como a grandes procesos de sanación. Y ahí es cuando hay mucha gente que llega a un alternativo con un lenguaje muy victimista de tengo traumas, tengo que arreglarme, tengo que solucionarme. Y uno de los principales clics mentales que hay para saber si una persona ha sanado es que habla de sus emociones como si fueran algo normal y no algo patológico. Claro. Sí, yo no es que no estoy deprimido, sino tengo una depresión en todo caso. Y esto me lleva a lo que les hemos comentado antes a las amigas que han venido a presentarnos la feria holística, y es que sanamos nosotros. Lo que pasa es que necesitamos herramientas y ayuda, pero al final quien nos sanamos somos nosotros mismos desde dentro hacia afuera, ¿no? Sí. Con la culpa pasaría igual, también nos la quitamos nosotros. Sí, y algo que también ayer hablamos y que es súper importante y que me parece interesante traerlo es que hay muchas personas que dicen, no estoy lista para emparejarme, no estoy lista para enfrentarme a esta relación, pero es justo las relaciones lo que nos muestran la tarea pendiente. Sí. Entonces, no hay que estar listo o preparado para lanzarme a una relación amorosa o para lanzarme a un proceso laboral. Simplemente tengo que sentir que tengo las herramientas para atender lo que se me despierte en ese proceso y atreverme a transitarlo. Claro. Porque si no me voy a aislar y voy a sentir que nunca soy suficiente y que me faltan muchas cosas para todavía estar listo para merecer amor, merecer relaciones, merecer amigos. Claro, pero ese empujón a veces es difícil autodárselo, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en pedir ayuda. Lidia, la pregunta es que tampoco sé cómo lanzarla. Tú eres más, ¿qué opinas? ¿Naces o te haces? O sea, quiero decir, que ya naces de una manera, bueno, tienes algo que ver la genética. Tiene mucho que ver la genética. El día también, inclusive, ¿no? La hora, todo. Pero yo creo que lo que más hace es que te haces, ¿no? Tiene mucho que ver la genética, porque esto se está demostrando a nivel... está habiendo ahora mucha investigación a través de ratones y demás, donde cuando se tortura o hay un animal que tiene como un riesgo, su vida está en riesgo y tiene camadas, luego esos bebés que no se han sometido a ese estímulo, cuando escuchan el mismo ruido que amenazó a ancestros, reacciona. Claro. Y con eso naces. Claro, no es lo mismo tener un embarazo totalmente normal que tener un embarazo malo, que tienes que estar, por ejemplo, casi los 6 o los 9 meses en cama. Sí. O que también estás escuchando a veces
violencia, ¿no? Sí, sí. Para No mí- va a ser lo mismo, esa persona ya nace. Para mí sí, exacto. O sea, ese niño va a nacer con unas memorias de estrés y de trauma que está viviendo la madre y que igual que come de lo mismo que come la madre, come de las emociones de la madre y eso es lo que siente y va a nacer con un sistema nervioso mucho más reactivo y hipersensible. Pero además de eso, puede ocurrirle algo a la madre y es que la madre tenga un embarazo aparente normal, no riesgo, pero que haya tenido ancestras que han tenido mucho riesgo en el embarazo, que han estado a punto de morir en el embarazo y entonces hay a nivel, como en el genoma hay una memoria de trauma. O sea, hay que irse... Te puede pasar y eso sale en la hipnosis. Igual, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿por qué tenemos gemelos? No porque nuestros padres, sino viene de atrás el que tú tengas ese gen para poder tener gemelos. Exacto, exacto. Y por ejemplo, si lo extrapolamos, por ejemplo, que las mujeres que tienen gemelos suelen tener ese parto gemelar por herencia de las abuelas, más que de las madres. Es como Sí, que es sí. como un gen que salta una generación. Eso es. Pues pasa lo mismo con los traumas. O sea, si pasa con los ojos azules, pasa con las emociones. Entonces, para todas las personas que no necesitan entender para creer, no necesitarán este ejemplo, pero para las personas que sí que necesiten comprender un poco para poder abrirse a estos procesos, es tan simple como eso. Igual que te salta el color de ojos azules de tu abuela a un nieto, puede salir perfectamente su trauma porque tuvo que parir en cunclillas en una granja y justo el día que rompió aguas no estaba la matrona. Y le tocó parir sola y fue un parto difícil y por eso de repente tú te vinculas con el parto desde el miedo y no desde la conexión con la vida y tu mirada está orientada hacia la muerte. Es muy interesante y no hay mapas porque cada uno traemos un propio mapa y en el proceso de vivir vamos descubriendo lo que nos despierta miedo y a lo que nos toca atender. Entonces, como nos va a tocar atender muchas cosas a lo largo de la vida, es mucho más interesante atenderlas desde el amor. En esta feria, con unos aceititos, con Sí. una kinesiología, con algo amoroso, con algo Cualquier sutil. ayuda, claro. Y no todo desde la bata blanca, Sí. que nos sugestiona ya solo esa imagen a que hay algo que está roto dentro, que hay que solucionar. Y hay veces también que nos pasa y todos nos preguntamos por qué dos hermanos o gemelos o mellizos o que se llevan muy poco tiempo han vivido lo mismo y por qué uno es tan diferente al otro. Bueno, ahí es muy interesante porque en el embarazo gemelar pasan cosas muy curiosas. Ayer justo, me parece súper curioso, Gertrude, que este ejemplo, porque esta persona ayer tiene un gemelo. Es que Gertu también es Es medio muy bruja. Es muy bruja. te lo Es muy digo. bruja En también. el buen sentido, por supuesto. Esta persona justo tenía un gemelo, ¿no? Y me decía, Lidia, es que yo he hecho hipnosis con otras personas y hemos ido para ver si es en el parto y es como, no metas mente a la hipnosis, deja que tu subconsciente te diga dónde está el problema, porque igual está en tu gemelo, igual está en el embarazo, igual está en tu infancia o igual está en un ancestro, ¿no? Y nos fuimos a los ancestros. Pero bueno, lo que ocurre con los gemelos, este caso era muy curioso porque, claro, ahora una mujer se queda embarazada, las ecografías son súper exactas y no hay embarazada que tenga gemelos y no sepa que trae gemelos. Claro. Pero antiguamente las mujeres se embarazaban y hay mujeres que han parido gemelos que esperaban un bebé. Y de repente, ¿cómo es ese estado emocional y de miedo para una mujer que ya ha parido una cabeza y un cuerpo y se sigue encontrando fatal? Porque le queda otro. ¡Y le queda otro! Claro, es que parece... Otro, como mínimo, porque hay veces que podían ser Veces tres está tres. también o Entonces, más, claro, ¿eh? claro, la tecnología ha avanzado tanto y está tan mimetizada en la vida, en todos los ámbitos, que lo damos por hecho, pero esto fue hace Antes- 4 días. Sí, es verdad, sí que es verdad, sí que es verdad. Totalmente, hace 4 días. Habrá gente viva ahora mismo que le haya pasado, alguna abuelita por allí, ¿sabes? Sí, Entonces era como, claro, esa mujer, esa madre, parió con miedo al segundo, que casualmente era esta persona, ¿no? Entonces esta persona, pues puede ser que tenga una tendencia miedosa a la vida, porque no era esperado. Y las cosas que a lo mejor traigan sorpresa le genere miedo, porque hay una neuroasociación sorpresa igual a miedo. Porque no hubo sorpresa igual a ilusión, porque en ese momento ella no entiende qué le está pasando, si es que se está desangrando o era que venía otro, ¿no?
Entonces, eso te puede pasar. O también te puede pasar que el parto gemelar se complica, uno de los gemelos fallece, el otro se queda. Y eso la psique lo nota. Un bebé nota cuando ha tenido un gemelo. Esto se puede ver muy bien en hipnosis. Y para los padres que tengan gemelos, estaría guay traer algún día y entrevistarlo aquí en directo y hablar de esto, porque hay una conexión que trasciende Totalmente lo biológico ellos, y lo psicológico. Y hay como una mimetización de los dos, de donde termina uno empieza el otro. Y también influye mucho el nivel de similitud. Cuando los gemelos son muy iguales físicamente, vocalmente, son muy iguales en muchas cosas. Entonces, esto suele ser un reto y un conflicto porque somos animales gregarios y cada uno tiene que sentir que tiene un papel en la manada. Entonces, si vengo repetido... Claro, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi sitio? Claro, ¿qué hago yo aquí? En mi casa. Y si soy el último, tengo la culpa. No debería haber nacido. Entonces sí, la culpa puede gestarse también, sí. Lo que es seguro es que no es un tema baladí ni es sencillo, tiene muchas aristas. Muchas. Puede venir heredado, te lo pueden traer educacionalmente, o puede venir, pues, muchas veces hablamos relacionalmente, cuando tenemos pareja. La culpa en la pareja tampoco ayuda mucho. Antes has comentado el perfil narcisista con el otro polo que se atraen. Ojalá no se atrayeran, pero es así. De todas formas, esto se puede aprender. Es decir, uno o una ha tenido una relación de este tipo. Incluso siendo el narcisista, tú puedes desquitarte de ese papel y decir, no, yo no quiero hacer esto. Sí. Tienes que ser también muy, muy consciente de ello, ¿no? Sí, es detectar el patrón invisible que Claro. te hace reaccionar y ver de qué forma ese patrón te hace todo el tiempo accionar de una forma que te trae siempre los mismos resultados. Entonces la gente, cuando se abre a estos procesos, es porque está cansada de tener siempre los mismos resultados, de procrastinar siempre su sueño, su proyecto, su familia, y hay un punto de fricción donde dice, bueno, pues no quiero hacer esto, ¿no? Esto se puede ver muy bien en astrología, en las cartas natales de las personas, que mucha gente también cree que la astrología... Antes hablabais de los Sí, estigmas sí. de la Sí, magia. Sí, Claro. sí. Está la astrología de la super pop, que Hay nos mucho. decía, todos los Leo este mes vais a romper con vuestra Sí. pareja. Sí, sí, claro. ¿no? Es que eso es llevarlo a... Algunos Claro. de ellos les pasará sin duda. Claro, Sí que estás pero muy en la carta tecnificado. natal hay un planeta, hay tránsitos, y estos tránsitos habla de momentos vitales. Y es muy interesante porque esos tránsitos, depende de dónde has nacido, cuándo, cómo, no son igual para todo el mundo. Y Saturno es un planeta que viene a hablarnos sobre los cambios vitales y las roturas de estructura que ya no nos sirven. Entonces, hay un tránsito muy importante a los 40, por eso a los 40 también es una edad en la que mucha gente, por ejemplo, rompe adicciones. Hay muchas personas con adicciones a las drogas o alcohol que consigue dejar de ser alcohólico a los 40. A los 40. Es porque hay un gran tránsito ahí. Tiene que ver con que la mitad de tu vida ya ha sido vivida, ¿no? Y ahí es donde Carl Jung habla sobre... O Freud, no me acuerdo cuál de los dos, decía como hasta los 40 es como que aprendes a vivir y a los 40 entiendes el para qué quieres vivir, ¿no? Así que... Esa movida me suena a Carl Jung. Sí, pero también hay Puede crisis, ser, ¿no? o sea, a veces se me Crisis mezclan. A los 40 también es importante, crisis de, Claro, de entonces... ser, ¿no? De existir, Exacto. de Entonces, cuando no estás muy alineado porque has estado postergando esto y no le has prestado atención a esa culpa, a esa ira reprimida, a ese enfado, a esa tristeza, pues llega un punto donde hay un momento en tu vida donde o no lo sostienes tú o no lo sostienen las personas que te rodean y te miran y te dicen, pero ¿qué carajo te Claro. pasa? Claro, claro. Así Es, no, es verdad que y te ahora... toca cambiar. Y tienes que cambiar, que eso es muy difícil, porque cambiar ciertos patrones tan arraigados suele ser difícil. Complicado. Creo que todos nos habremos encontrado en algún momento de nuestra vida laboral, personal, familiar, alguien que te dice, es que yo soy así. ¿Crees que es una respuesta válida? Para cuando alguien te está dando la respuesta, la Me pregunta encanta retórica. la pregunta porque es como... Te estoy dando la respuesta. Que me estás preguntando con una persona en tu cabeza, ¿no? Como para justificar, la respuesta es no. Aquí No me sirve la pregunta. es por mandarle el podcast. No. No, pero es verdad que quiero cero decir, válido. déjame reformularla un No, poco. está perfecto. Es cero válido, pero es verdad que habrá conductas
que sean, no digo imposibles, pero prácticamente estamos cambiando nuestra esencia, pese a que puedan ser tóxicas para esa persona, y a lo mejor lo que hay que pensar, te la estoy liando mucho, es, entonces es que no somos compatibles. Si este acto mío, que es para mí tan natural, a ti te afecta de esta manera tan grande, y yo no me veo capaz de cambiarlo, a lo mejor, y sí, evidentemente tenemos siempre a una persona en cabeza, pero puede ser que sencillamente no sean compatibles esas dos personas. Te estoy hablando tanto de parejas como de hermanos, como de padres con hijos, etcétera. Adelante. Me voy a poner muy espiritual. Esta respuesta la responde la magia, y es que estamos en esta existencia para descubrir y aprender lo que es el amor incondicional. Uh-huh. Y cuando amas a alguien incondicionalmente y has aprendido a amarte a ti mismo, honras lo que eres, honras lo que es el otro, y aunque no seáis iguales, os soltáis y os dejáis vivir en paz cada uno. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí. Entonces, te dejo con paz, sin conflicto. Eso es. Y te doy la paz, bendigo tu camino, ¿no? Entonces, esa es la compasión y la aceptación de entender que somos como somos, porque hemos venido cada uno a vivir nuestro propio viaje, claro, y hacer como una gran obra de arte con nuestra propia vida. Y habrá personas con las que compartiremos esa gran obra, habrá personas que habrán aparecido de forma puntual para enseñarnos algo que a veces nos hace de musa toda la vida. Estaba esta mañana leyendo a Picasso y sus obras eran el reflejo de lo que vivió, del trauma, de la guerra mundial, de lugares de mucho dolor, donde él alquimizó eso con sus propias decisiones y su forma de vivir, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a valorar nuestra propia vida, porque cuando valoramos nuestra propia vida, aprendemos a valorar la vida de los demás. Claro, pero justamente hablando de culpa, si alguien no es capaz de, o nosotros no somos capaces de cambiar algo que quiero, pero no sé cómo hacer esto, tampoco hay que culpabilizarse. A veces sencillamente hay que separar caminos. No seremos los primeros en decir, pues, familiares que... La aceptación. Claro, la aceptación de la situación. A veces es mejor que seguir luchando y hundirte todavía más. Porque si no te lleva la culpa, claro. El amor no... cuando está alineado, no hay sufrimiento. No debería, ¿no? No. Puede haber dolor, porque la vida tiene giros dramáticos, claro, pero no hay agonía. Cuando estamos agonizando una relación es porque ya sabemos que esa relación está muerta, y por ejemplo en esta hipnosis también apareció claro. Un tránsito que esta persona estaba viviendo, y me dicen, Lidia, ¿y tú cómo sabes que en esa hipnosis ya... Yo no le tengo que decir a la persona sabe que cuando por ejemplo está en esta hipnosis y ve que se le acerca la novia cadáver, el novio cadáver, o sea, ese vínculo blanco y en botella, como está cadáver, claro. ¿Me explico? Entonces, sí. Cuando lo ves, pues te toca soltarlo. Ya que estamos hablando de cadáver y no vamos a terminar así, la culpa fue del cha-cha-cha. Ah, eso es. ¿Qué opinas? Pues me parece un gran tema el que has traído hoy, me parece un gran tema el que has elegido, Gertrude, que lo vamos a buscar para ponerlo. Para ponerlo. Y es verdad que es un tema, a ver, es complejo, es profundo, pero es importante, sobre todo, mirar me permites la palabra, mirar al demonio a los ojos y decir, yo tengo que solucionar esto, estoy todo el día sintiéndome culpable, me estoy agobiando, bueno, pues vamos a mirarlo a los ojos, nos enfrentamos a nuestro problema, que es la única forma de arreglarlo. En caso de que quisieran contactar contigo, me vais a dejar, que antes me habéis hecho la pregunta y yo lo voy a decir, casi 95.000 seguidores tienes ya en Instagram. La última vez que vino creo que rondaba los 89, o sea que vas bien. Y me vas a permitir... Pero lo tenemos que mejorar, ¿eh? Mira, es mi community y me vais a permitir... Me encanta Lidia, dice un oyente, y Claro la he visto en la radio, y es como la escuchas, y no la ves. Me encanta. Es verdad que está... Gracias. Y nos ha pasado hace un momento Gracias. que las has conocido, a Verónica y a Conchi, y es que todas tenéis esa manera de hablar que te despoja. A mí lo que más me gusta es que despoja del enjuiciamiento. Somos, por lo menos Gertrude y yo, somos una generación mínimo mayores que tú,
eres insultantemente joven, y lo que nos pasa es que es verdad que la culpa estaba muy metida en nuestro Sí, es mundo. como le digo que la culpa es del cha-cha-cha, que Sí, hable sí. por él, no por mí, que a mí me deje con la edad. Pero es muy Que yo- interesante, porque las canciones La generacionales edad que hablan tenemos de eso. es la que tenemos y no Ahí pasa está, nada. ahí No, está. no tiene problema ni tenemos Claro por qué, que no, por qué pero sentirnos es para culpables. reírnos. Sí, sí. Pero es verdad o no, que tenemos... Es cierto, además, que ella y yo provenimos de diferentes sociedades religiosas diferentes. Sí. Pero yo hablo por mí ahora, claro. Es verdad que estaba muy arraigada. En mi círculo era musulmán y la culpa estaba muy arraigada. Era algo con lo que te criabas. Sí. Y cuando te haces mayor, cuando nos estamos haciendo mayores no somos, cuando te haces adulto y te das dando cuenta de que eso no es positivo, a mí me alegra mucho que justamente no sea tabú, que tengamos Claro. personas como tú que nos ayudan A vosotros Son que, culturas que creáis diferentes, este pero espacio. también por edad yo hablo lo Sí. mismo. Yo sé, pues también la culpa, no hagas esto, qué tal, Sí, no sé sí, cuánto, sí, sí. llevar cuidado. No sé, Nada, mira. esas cosas, ¿no? Sí, que, sí. que no tienen nada que Que no ver. ayudaban, no ayudaban. ¿Qué va? No ayudaban Todo para lo nada. contrario. Poniendo el ejemplo de Picasso para cerrar así Sí. con buena vibra. Sí. Picasso tiene grandes obras pintadas, pero también muchos bocetos, Sí. muchos borradores. Si nos enfocamos y miramos nuestra vida como un lienzo en blanco y perdemos el miedo, entrenamos a perderle el miedo, a equivocarnos y hacemos más borradores, Sí. la culpa se va. Porque el día que te equivocas o erras, te das cuenta que has aprendido algo. Algo, claro. Entonces deja de tener sentido el culpabilizarse. Y es como, me merezco jugar, me merezco dibujar, me merezco pintar. Claro que Y sí. en alguna de esas saldrá mi Saldrá gran lo que yo obra. quiero. ¿sabes? Claro, claro. Sí. Y Saldrá mi gran obra Pues- y ya está. Ahí está. Pues como estamos todos terminando con artistazos de la leche, yo voy a recordar Venga. a uno de mis favoritos, que es Miles Davis, un músico de jazz, que decía una frase, me la voy a inventar porque literalmente no me la sé, pero que lo importante Me no encanta. es, cuando te equivocas de nota, primero que no lo nota nadie si tú no lo muestras, y Claro. segundo, que si te equivocas no te has equivocado, a lo mejor has abierto un camino, es decir, no te sientas culpable por equivocarte, que a lo mejor o aprendes o abres un Sí. camino nuevo. Los mayores verdad. avances científicos de la humanidad nacieron de errores de cálculo. Es verdad, es verdad. Y como ha dicho Gertrude, primero darte las gracias una semana más por estar Sí, con nosotros. un placer. Como Nos ha dicho encanta. Gertrude, aquí lo que está claro es que la culpa fue Fue del del cha-cha-cha. cha-cha-cha. Y es con lo que vamos a terminar con una nota de humor. Lidia, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos.